no traerles ese mensaje. Gracias por el mensajero que traíste y gracias porque aún siendo esa tempestad tan fuerte, pues estaban con vida todavía. Estaban dentro del barco, no tenían una guianza, no se veía, dice que no había ni estrellas, ni había sol. O sea, día y noche era una oscuridad completa, no se veían en medio del mar, no podían mirar ninguna, dice el apóstol, dice, pero es necesario que lleguemos a una isla, y precisamente llegaron a una isla, Malta, una isla donde Dios los llevó, porque ellos no fueron guiados allí, Dios los llevó hasta ese lugar. Y vea, estaba yo viendo fotos de esa isla, y muchas de esas partes de esa isla tiene acantilados. O sea, que si un barco llega, muy difícil que las personas puedan escalar 10 metros de acantilado entre las piedras, o que las mismas olas los despedacen ahí. Pero dice la Biblia, dice que cuando amanecía, miraron una ensenada, una playa, algo planito, donde dijeron, pues ahí, dice, vamos acarrearon sus velas hacia ese lugar y ahí llegaron. Entonces, Dios no solamente los llevó a esa isla, sino los llevó a un lugar exactamente donde ellos no tuvieran ninguna dificultad para salir. Salieron nadando, salieron ahí, y era una isla también que estaba habitada. Había personas, no era una isla que no tuviera habitantes. Dios tenía todo preparado. ¿Para qué? Para que esos habitantes les suplieran con alimentos. Duraron 3 meses ahí. Entonces, 3 meses no es poco tiempo. Acuérdense que el barco se perdió en el mar, tiraron la comida, dice que el trigo lo tiraron al agua. Entonces, eh, pues no tenían, el barco salvavidas que tenían no habían dejado que se perdiera. O sea, estaban completamente solamente con lo que traían puesto. Las ropas que hayan traído puestas, que fue lo único que ellos salieron ahí a la playa esa. Y Dios tenía todo tenía un orden, todo tenía todo preparado. Esas gentes les sirvieron, les dieron alimentos. Alimentar 276 personas no es nada fácil. Eh, la Biblia obviamente no nos explica tantos detalles de ahí. Lo más importante sí nos detalla, pero por ejemplo, estaba viendo que en esa isla hay cuevas, hay tabernas, que posiblemente puedan servirles de abrigo para quedarse ahí. No hay mucha vegetación, entonces no es como aquí que una persona podría llegar y en un día se hace una enramada, da un machete y hace una enramada porque hay mucho árbol. Ahí lo que hay es mucha piedra, entonces podría ser que también usarán la piedra para hacer una casa. Entre todas esas gentes le hacen 5 casas en una semana, fácil, ¿ah? De piedra. Eh, Había todos los elementos para que esas personas pudieran vivir ahí, ¿verdad? Dice ahí vamos a estar teniendo nuestra lectura ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, es donde vamos a estar ah, desarrollando el estudio. Y vamos a empezar ahí precisamente donde nos quedamos. Eh, 28, verso 7. Dice, eh, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. 3 días en la propiedad de ese hombre. Eh,
Dice que cuando ellos llegaron, esa gente los recibió de maravilla, los recibió bien. Y aún el gobernante dice que se los llevó 3 días ahí. Mientras Pablo se hospedaba con Pluvio, Dios lo utilizó para sanar al padre del magistrado. Esto llevó a un ministerio de sanidad para con todos los residentes de la isla. Estos respondieron honrando a Pablo y a sus acompañantes y enviándolos 3 meses después con las provisiones que necesitaban para el viaje, para proseguir el viaje a Roma. Iban a seguir a Roma. Y quiero que me lean Romanos 28 y vamos a que me lean del 8 al 10. Hermanos, Perdón, Hechos 28, del 8 al 10. amén. Del 8 al 10 dice así Sí, la palabra de Dios. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. gracias, hermano. Vea, todo esto, pues sabemos que una de las señales de los apóstoles y hablando específicamente de Pablo, pues eran sanidades, milagros, ¿ah? Entonces, aquí en esa situación, pues había esa necesidad, Dios lo usó, y no solamente él, vinieron todos los que de la isla, que todos los que tenían alguna necesidad de salud, y dice que eran sanados, no especifica de los demás qué hizo, ¿ah? Ni cuántos eran. Pero eso era lo que Dios tenía preparado para que esas personas les proveyeran de alimentos y no sintieran que eran una carga para ellos, ¿ah? Y dice, no solamente los días que estuvieron allí, sino para que llevaran en el camino, para que llevaran todavía hasta, me imagino que ellos hablaron con ellos y vamos a Roma y todo eso, ¿no? Entonces llevaron todo lo que necesitaban hasta allá. Eh, Vea, todo eso eh, es trascendental. Esa gente, en esa isla ya estaba habitada y sí, sí es, hasta ahorita es una isla que se mira con muy buena economía. Estoy viendo fotos y más me llamó la atención que una bahía tiene el nombre de Pablo, la bahía de Pablo o la bahía de San Pablo. O sea, es algo que nunca se olvidó, que quedó marcado hasta los días de este día, hasta este día, donde dicen, es muy probable que en esa isla es donde haya bajado, o donde hayan llegado ellos, porque pues eso se siguió tradicionalmente y alguien debió haber dicho, pues esta hay que llamarle la isla de Pablo porque la bahía, porque aquí fue donde llegó. Entonces, hasta ahí. eh, Dice, Lucas describió la travesía de la travesía a Roma e hizo una referencia especial a la embarcación cuando ellos ya se iban a regresar. Había otra embarcación ahí, por lo menos había otra embarcación que estaba invernando, la cual tenía por enseñas Castor y Polos. Dice en el verso 8, perdón, 11. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñas a Castor y a Pollux. Estos nombres se referían a los hijos de Zeus y Leda. Se suponía que Castor y Pollux traían buena suerte. Quizás Lucas mencionó inicialmente estos dioses para contrarrestarlos con el Dios verdadero, quien lo había protegido con fidelidad en su viaje. Finalmente, en algún momento alrededor del año
en febrero del año 60 de la era cristiana, Pablo llegó a Roma. Entonces, aquí podemos, el apóstol, bueno, Lucas, que estaba viajando con él, narra que llegaron a Roma. Dice, de Malta, Pablo llegó a Regio y después navegó unos 290 kilómetros hasta Puteoli, ubicada aproximadamente unos 240 kilómetros de la ciudad de Roma. Un viajero, dice que un viajero podía llegar a Roma desde esa ciudad de Puteoli a pie en unos 5 días. Algunos consideraban que era el puerto más importante de Roma hasta ese momento. Dice que esa ciudad era una ciudad que podría tener en ese tiempo algunos 100,000 habitantes, era una ciudad bastante poblada. Puteoli tenía también dice que tenía una localidad de creyentes y vea conmigo el verso 14. Para seguir la lectura voy a leer también el 12. Llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí costeando llegamos a Regio y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. En el verso 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Quedaron ahí en ese lugar 7 días con los hermanos. Pues me imagino que el apóstol Pablo ahí predicándoles, hablándoles y pues dice que les rogaron que se quedaran una semana ahí con ellos. Aparentemente la iglesia de Roma se había enterado de la llegada inminente de Pablo y en consecuencia le informaron a la comunidad allí. Pablo pasó 7 días con ellos. Mientras tanto, otros creyentes viajaron desde Roma hasta el foro de Apio, que era un mercado, y las 3 tabernas, que eran posadas, para encontrarse con Pablo y tener comunión con él. Dice, ¿alguien le gusta leer el verso 15, 28-15? Amén. 15. Ajá. De la palabra de Dios. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Amén. Ambas localidades eran sitios de descanso bien conocidos en la famosa Vía Apia, un camino que llevaba a Roma. 3 años antes, Pablo les había escrito a los creyentes romanos, comunicándoles sus planes de visitarlos. Finalmente, Dios lo había llevado a Roma. Dice, leo para ustedes el 16, verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. El deseo de Pablo era lanzar una expedición misionera desde Roma a las regiones del mundo que no tenían un claro testimonio del Evangelio, a saber, a España, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dice que él tenía ese deseo varias veces de viajar a Roma? El apóstol Pablo dice, pero por una u otra cosa le era impedido, no había podido hacer ese viaje, pero tenía ese deseo para ir a esos lugares. Bueno, pues finalmente vemos que llegó a Roma, quizás no de la manera que lo hubiera querido, llegó prisionero, encadenado, estuvo ahí en
aunque pues Dios le permitió tener ciertos privilegios. Yo me imagino que ese centurión haber abogado por él, le haber dicho a los romanos, pues mira, este hombre no es un peligro, no es más, no es un delincuente, porque ya vemos que anteriormente decían, este hombre no es digno de estar prisionero, podíamos soltarlo, ¿ah? Solamente porque él había apelado a César, pues entonces él tenía que tener esa audiencia con el César, entonces por eso tuvo esos privilegios de estar en una casa rentada, con un guardia que lo cuidara y con la libertad de recibir a todas las personas que llegaban ahí a él. Observa algunos de los comentarios que Pablo había escrito a los creyentes romanos 3 años atrás. Ahora sí vamos al libro de los Romanos 1. Romanos 1. Ahí nomás le da vuelta a la página y encuentra Romanos 1. Verso 1 y 7. Dice en el 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El 7 dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él estaba presentándose, estaba escribiendo esa carta a los romanos, estaba dándoles este saludo, pero él no los conocía, él nunca había estado en Roma, no conocía a estas personas. Esa era una iglesia, una congregación que él no había fundado. Dice también, vamos ahí al Romanos 1 y el verso 11 dice, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Hasta el 15 voy a leer, veo los 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, o sea, a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Verso 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Romanos 15, del 20 al 25, y aquí sí le voy a pedir a un voluntario. Hermano. Amén. 15, versos 20 al 25. Decir la palabra de Dios, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar, ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Gracias, hermano. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le estaba escribiendo a los romanos y le estaba mostrando sus deseos, pero no solo, él
no tanto en Roma, porque pues allí en Roma ya como que era ya bien conocido, él quería solamente pues visitarlos y todo, pero su principal motivo de ese viaje que él quería hacer era más allá de Roma, más allá de Roma. Quería ir a España, quería ir a esos lugares donde nunca había sido mencionado, nunca, no habían predicado todavía. Eran los lugares más lejanos, quizás que se conocían. Entonces, tenía ese deseo de decir, bueno, aquí ya toda esta parte de Asia y todos esos lugares, de Atenas y todo eso, ya hay iglesias establecidas, ya ha sido predicado el Evangelio, entonces aún en Roma, él quería seguir más adelante todavía. Finalmente Dios cumplió el deseo de Pablo con relación a los romanos, aunque probablemente no pensó que llegaría a Roma en la condición de prisionero. El ministerio de Pablo en Roma. Lucas no registró nada sobre la exoneración de Pablo mediante su proceso de apelación al César. En cambio, se concentró en el ministerio de Pablo en Roma. Sin duda, había ganado el respeto de su centurión, Romanos 28:16, perdón, Hechos 28 y el verso 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto, había más presos que iban con ellos, al militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Por eso yo digo que ahí este centurión abogó por Pablo y dice, vamos a rentarle aquí una casa y vamos a condicionarlo para que esté él tranquilo, ¿verdad? Por lo tanto, pudo quedarse en una casa alquilada, en arresto domiciliario, dice 28:30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Pasó dos años así mientras continuaba con el proceso de la apelación. Siguiendo el proceso habitual, Pablo se encontró primeramente con los judíos. Es sorprendente que a él le importaba más reunirse con ellos que estar protegido y continuar el proceso de apelación. Se reunió con los judíos por 2 razones. Primeramente, para compartir el Evangelio y para negar cualquier mala conducta. Versos 17, del 17 al 28, le voy a leer para ustedes. Versos del 17 al 28, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti,
ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no tuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, y de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Y eso lo dice ahí, les estaba narrando ahí del libro de Isaías a ellos. Y el 28 dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Vea, lo rechazaron. Primeramente dijeron: bueno, aquí nadie te ha acusado, no hay ningún cargo contra ti. No hubo ningún judío que fuera a acusarlo ante esa audiencia que tenía con el César. Pablo dice que yo no tengo nada que decir en contra de mi nación, así es que todo está bien. Eh, aunque, aunque Lucas no narró nada de ese encuentro con el César, simplemente hay silencio, no habló nada. Se cree que el apóstol Pablo en esa audiencia quedó en libertad. En la Biblia no lo encontramos específicamente por Lucas, pero si no tenían, como se sabía, no tenían ningún delito. Los que estaban ahí, los judíos, ellos dijeron que no tenían nada de qué acusarlos. ¿No? Aquí no ha venido nadie, aquí no hemos recibido ni cartas, ni personas que vengan a traer cargos contra ti. Entonces, algunos estudiosos piensan que el apóstol Pablo fue libertado, fue después de esos 2 años, después de la audiencia que tuvo, fue puesto en libertad. Y algunos dicen que sí, viajó a España, a Portugal, a otros lugares, y después lo volvieron a tomar preso cuando Nerón empezó una persecución de los cristianos. Ahí sí lo tomó preso y lo llevaron y lo pusieron en una prisión romana. Ahí en Roma no se sabe si es exactamente la misma donde estuvo, pero hay una celda en una prisión donde dice: aquí estuvo prisionero el apóstol Pablo. Y esa prisión era como un cuarto subterráneo, y en medio solamente, en el techo solamente tenía un hueco, y dice que por ahí bajaban a los prisioneros, y ahí estaban, no tenían luz, ahí se la pasó hasta que lo sacaron para ser ejecutado. Entonces, sí, más en algunas, y dice todavía que ahí, vamos a continuar con el estudio, pero dice
de ahí todavía, de esa prisión así de que estaba, todavía escribió algunas cartas de ahí. Y dice, Lucas no registró nada sobre la exoneración, o sea, la libertad de él. Pablo llegó a la conclusión de que estaba sujeto con estas cadenas bajo el encarcelamiento romano por la esperanza y la salvación del pueblo. Dice leo el 20. Así que por esa causa os he llamado para verlos y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Durante una segunda reunión, Pablo compartió el Evangelio con los líderes judíos. Observa cómo usó la ley de los profetas del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era el Mesías. Los judíos de Roma respondieron de forma similar a los de las otras ciudades. Dice, respondieron el verso 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. A medida de que surgía disensión en la comunidad judía, Pablo predicó usando citas como Isaías 6, libro de Isaías 6, versos 9 y 10. Amén. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Gracias, hermano. Aunque el corazón de los judíos estaba endurecido, Pablo escribió que un día Israel como nación respondería al mensaje del Evangelio y una vez más servirían como el pueblo especial escogido de Dios. Romanos 11, versos 25 al 28. Amén. Gracias, hermano. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel en de parte, hasta que haya entrado la plenitud de los tiempos. Luego todo Israel será salvo. La de Sion, el Salvador, sacará de Jacob la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la religión, son amados por causa de vosotros. Amén. Gracias, hermano. Pablo citó, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación, ¿verdad? Cuando ellos lo rechazaron, ahí los judíos, pues entonces dice, pues a los gentiles. Y ellos oirán. Y bueno, vemos que el Evangelio se expandió, llegó aquí a este continente, a este país, sobre todo llegó y empezó a predicarse a todos los gentiles, llegó hasta nuestras vidas y ha llegado a todo el continente americano y África y a todas partes. Entonces, pero aún los judíos todavía no lo han aceptado. Ellos, muchos sí, pero la mayoría no. Pero siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Lo más probable es que constituya el clímax del libro de los Hechos. En realidad, el Evangelio ha sido
y continuará yendo a todas las naciones gentiles. Para terminar su relato, Lucas mencionó la libertad de Pablo para continuar expandiendo el evangelio. Dice versos 30 y 31 del libro de los Hechos 28, el 30 y el 31. Amén. 8, 30 y 31. Para Dios. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Cristo, abiertamente y sin impedimento. Amén, gracias. Su ministerio no fue perjudicado, ni siquiera Roma podía detener el evangelio. Durante ese tiempo, Pablo escribió 4 epístolas llamadas epístolas de la prisión. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filimón. El ministerio de Pablo después de su liberación, dice, los eruditos debaten sobre lo que le aconteció a Pablo después de los eventos descritos en Hechos. Evidentemente, fue liberado y continuó su ministerio de evangelización. Muchos eruditos se refieren al ministerio de Pablo después de su encarcelamiento en Roma como su 4º viaje misionero. Durante ese tiempo escribió las epístolas de Timoteo, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito. Durante su último encarcelamiento, el gobierno romano lo mantuvo detenido para esperar la muerte. 2 de Timoteo, vamos a ir 2 de Timoteo 1:8. En 2 de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Amén. Y en el verso 16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 2 de Timoteo 4, versos del 6 al 8. Leo para ustedes. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por tanto, 2 de Timoteo fue la última epístola de Pablo. La tradición sugiere que el gobierno romano ejecutó a Pablo por decapitación, o sea, le cortó la cabeza, y dice que fue entre los años 67 y 68. O sea que entre los 2 años que estuvo prisionero Pablo y estos hay varios años. Entonces, lo que dice que en esa casa donde estuvo también, que estaba prisionero, tenía toda clase de libertad y estuvo 2 años ahí. Como les digo, esos son las únicas partes donde se encuentra, donde se encuentra que está hablando desde un lugar muy aparte, desde esa prisión. Mientras Pablo estaba en prisión esperando su muerte, le escribió un pedido personal a Timoteo. 2 de Timoteo 4, versos del 11 al 13.
verso 11 al 13 de 2 de Timoteo 4, dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estaba todavía ahí con él. Estaba ahí con él. Lucas ya no escribió más de él, pero ahí estaba. Ahí estaba. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hasta ahí, los pergaminos. El gran apóstol Pablo, a quien había pasado toda su vida después de su conversión, expandiendo el Evangelio, estaba sentado en Roma esperando la muerte, ni siquiera la vestimenta básica para mantenerse abrigado. Sin embargo, observa que aún quería sus libros, probablemente referencias a diferentes herramientas hebreas de estudio y los pergaminos. Lo más probable es que los pergaminos se refieran a los rollos hebreos del Antiguo Testamento. Los pedidos simples de Pablo a Timoteo no reflejan amargura, ansiedad ni frustración. Al parecer había alcanzado en cierta medida la meta que se había colocado. Dice Filipenses 3, libro de Filipenses 3, versos 8 al 11. Leo para ustedes, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El verso 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. De hecho, el mismo testimonio de Pablo con referencia al final de sus días, dice ahí en 2 de Timoteo 4, versos 6 y 7. Amén, sí, hermano. Yo ya estoy para ser juzgado de mi partida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Gracias, hermano. Afirmó su sentido de completitud y de anhelo de estar con el Salvador, a quien había servido durante tantos años a través de tantas pruebas. Como creyentes modernos deberíamos agradecer a Dios por siervos como el apóstol Pablo, quienes tuvieron la valentía de confiar en la fidelidad de Dios. Amén. Conclusión. Hechos ilustra el nacimiento y el crecimiento de la iglesia de Dios, y como Jesús preserva, protege, prospera y provee para su iglesia. La posición más intensa no pudo detener el avance del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Lucas demostró una y otra vez que la oposición judía, gentil, política y aún demoníaca no podía obstaculizar el poder del Evangelio, el cual atravesó y derribó todas las barreras étnicas, sociales, económicas
Dios utilizó el imperio romano pagano para proveer el evangelio verdaderamente a las palabras de Jesús en Mateo 16. Se cumplieron, edificaré mi iglesia, dice que edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice en Mateo 16 y el verso 18. Mateo 16 y el verso 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El libro de los Hechos demuestra claramente que la iglesia atravesó las fortalezas del mismo infierno y triunfó. Mientras sea fiel la palabra de Dios y dependa del ministerio del Espíritu que da poder a la iglesia, continuará atravesando las fuerzas de la oscuridad. Pablo escribió, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y hasta aquí hemos terminado el libro de los Hechos. Nuestro estudio ha culminado en este manual y veamos cómo se cumplió eficazmente la palabra de Dios. La Biblia fue y ha sido atacada en muchas formas y ha prevalecido hasta el día de hoy. Y dice que prevalecerá para siempre. Siempre, de una u otra forma, los gobiernos, la gente lo ha tratado de impedir que llegue a nuestras manos y pues ahora es tan fácil obtener una Biblia aquí, por lo menos en este país, que hasta regalada se la dan, hasta donde quiera la puede encontrar. Lo que antes, hace, no sé, unos 30 o 40 años en nuestro país, ni sabíamos que existía Biblia. Y a los que por ahí de casualidad tenían una, le decían que no la leyeran. No la lean porque se vuelven locos. Por eso nos dicen locos, porque se vuelven locos. Pero no era verdad, era solamente una mentira de Satanás para tratar de que esta palabra de Dios no llegara a nuestras manos. Pero gracias a Dios que ha llegado y hasta aquí Dios nos ha bendecido, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración. La semana entrante vendrá un estudio diferente. Hermano Ramiro traerá un estudio nuevo. Amén. Amén. Padre, gracias, Señor, le damos gracias porque hasta aquí usted nos ha bendecido. Gracias por ese estudio de los libros de los Hechos. Gracias por todos sus siervos que estuvieron dispuestos a padecer, aún dieron sus vidas por la iglesia, por su palabra, por predicar el Evangelio. Y le damos gracias, Señor, que usted ha guardado su palabra hasta los días de hoy, Señor. Siga, Señor, bendiciendo el resto del servicio y se lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.